Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Pepe Monroy Sorribas, analista político. Qué gusto que estés con nosotros, Pepe. Pues, híjole, hay mucho que decir del personaje Adán Augusto López, Pepe Monroy. De entrada, me llamaría la atención cuál es tu opinión en torno a, ¿no sabía de Hernán Bermúdez Requena, que era un criminal, que está señalado como líder de la Barredora, una organización criminal que tuvo azotado a Tabasco y lo pone como secretario de Seguridad Pública? ¿No sabía, José? ¿Podemos creerlo? Primero, como siempre, gracias por la invitación y saludo con mucho afecto a tu audiencia. A ver, rápidamente el contexto. A mí me parece que lo que estamos viviendo es la novela de la mentira, la corrupción, el sofisma, el engaño, el cinismo, el descaro, por decirlo menos. Empieza con la narrativa de López Obrador, cuando le pone al centro de su discurso y de oferta política, primero los pobres, no mentir, no robar, cero corrupción, y a partir de ahí se convierte aparentemente en una política pública de algo que ellos llaman el humanismo mexicano, que yo todavía no termino de entender, Alberto querido, qué cosa es eso. Pero viene al cuento este contexto porque de ahí se han colgado una serie de elementos que yo no quiero decir que no existieran en otro momento en el país, pero hoy existen con un descaro, con un nivel y con una dimensión que son verdaderamente intolerables. Es decir, ¿cómo va a ser posible que haya un buque del tamaño que vimos, donde están involucrados el cártel de los primos, los almirantes? Imagínate la cadena de mando completa para que nadie vio el buque del huachicol fiscal. A ver, pero entrando al tema todavía más profundo, a mí me parece una extraña coincidencia que esto fue argumento desde el inicio del mandato de López, pero que yo sepa nunca agarraron a los capos guachicoleros, y sin embargo el tema en una región petrolera que conocen muy bien cómo estaba la jugada, el gobernador en ese entonces, Augusto López, Adán Augusto, designa un secretario de seguridad que hoy está condenado por lo menos a 150 años por la cantidad de barbaridad que hizo. Pero es imposible, Alberto querido, y lo hemos dicho reiteradamente en tus espacios periodísticos, que se den actos de esta naturaleza sin que los jefes políticos lo sepan. Claro. El propio López Obrador dijo, no se mueve una hoja en este país sin que el presidente sepa. Claro. Es decir, ahí hay colusión, contubernio, complicidad. Pero además más lejos, hay que revisar el antecedente. Es decir, ¿quién era el papá de Augusto? ¿Cómo financió el papá de Augusto a López? ¿A quién va a ver primero que gana López? Al papá de Augusto. Ofrecerle, ya llegamos, ¿qué quieres? No, pues yo nada. Pero ahí está Adancito, ahí te lo encargo. Y ya una vez que logró colocar a Adancito, pues ahí también está Rutilito. Y pues también las esposas, ahí te las encargo. Y en una trifecta colocaron a una trifecta diabólica. Sí, porque ahora, ventilando las cosas, Alberto querido, sí, nos percatamos de que este trabuco, este andamiaje que hicieron, tenía que llevar evidentemente el visto bueno del expresidente López Obrador. ¿Por qué lo si dijo? No estás hablando del vecino que vive en Brasil o en la Patagonia. Claro, y lo dijo no una vez, Pepe Monroy, lo repetía cada rato, que no nos vengan con que los presidentes no se enteraban de las tropelías que hacía el gabinete. El presidente lo sabe todo. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Valdivia, analista político. Víctor, pues el presidente López Obrador lo dijo. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta? O sea, él sabía, de acuerdo a su dicho. Adán Augusto sabía, de acuerdo al dicho de su jefe, el presidente de la República, cómo contratar a un personaje que está señalado de ser líder del crimen organizado en Tabasco, Víctor. Sí, mira, es una parte que ahorita, bueno, antes que nada, gracias, perdón por la demora, un saludo a todos y siempre es un gusto escuchar al maestro Monroy. Cuesta mucho trabajo decir que no a los argumentos que él da, tengo que reconocerlo, soy fan.
Gracias. Y también aquí, algo que también le sumo es que cuesta mucho trabajo creer que estaba pasando esta tormenta perfecta y no lo sabían. No solamente porque en el discurso el presidente Obrador siempre dijo, todos los fraudes, todos los trampas ocurren con el visto bueno del presidente. Vamos, los abogados dicen, confesión expresa, automáticamente culpa aceptada. Y aquí el señor lo estaba haciendo desde el principio, siguiendo su propio dicho político. Ahora, supongamos, solo demos un margen de suposición que nada más era de dientes para afuera y que los señores no sabían realmente lo que estaba pasando. El caso de la barredora, estamos diciendo que era el secretario de Seguridad Pública. No estamos diciendo que fuera un cargo menor, no estamos diciendo que fue un asesor. Y también no estábamos diciendo que fuera él que le echara la mano, como fue el caso de García Luna, que era el que el señor operaba y ayudaba a los distintos carteles. Aquí estamos hablando que él era directamente el líder del cartel. O sea, estamos 3 pasos más arriba de lo que estamos hablando. Que nadie se diera cuenta, que nadie se percatara, estaríamos hablando del trabajo de infiltración más grande de la historia, digno de película. Ahora, Sí. cuando estamos hablando también del huachicol fiscal, nada más hay que recordar que ya llevamos creo que 2 muertos, si no me falla la memoria, o 3, en este caso, que la presidenta cuando se le hizo el comentario en el mañanero de los marinos muertos, respondió al reportero de una manera bastante violenta y negativa de que no le iba a contestar nada. Ese es un punto crucial que no le gustó. Sí. Y al mismo tiempo, es la parte que hemos hablado, inclusive lo he comentado contigo varias veces, aunque algunos amigos fanáticos de Morena se molesten, de que es casi imposible pensar que tú puedes meter contenedores cargados de combustible, en el caso del huachicol fiscal, que puedes traer barcos llenos de gasolina y nadie se percata de nada en aduanas, nadie se percata de nada en Hacienda, nadie se da cuenta de estos camiones, de estos barcos, de estos contenedores llegando. Y si pueden entrar barcos cargados de combustible, entonces dejemos en la imaginación qué es lo que no puede, qué más puede entrar a México y que nadie se percata. Sí. Porque es ridículo decir que tienes un barco lleno de combustible ilegal que reportan como aceite o como otras cosas y nadie se percata. Ahora mismo también dijo la presidenta, bueno, es que la investigación nace de la Marina, nace por las declaraciones de aduanas, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Y en qué momento se da? O sea, durante 6 años nadie se percató. Ahorita yo aplaudo que se percaten. Siento que hace falta más trabajo por parte de presidencia en este caso. Siento que hace falta profundizar. Sí. Pero por lo menos tengo que reconocer que ya se está haciendo algo, que ya se está volteando y ya lo estamos comentando abiertamente. Yo no Ahora, sé, yo no aquí- sé si se está haciendo algo, Víctor Valdivia, o sigue el atole con el dedo. Porque, Pepe, entra Adán Augusto en 2018 a gobernar Tabasco. Nombra como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, que ahora está acusado de ser líder de una organización criminal. O sea, el jefe de la policía, el jefe de la seguridad en la cárcel. No lo sabía, dice. En 2021, Guacamaya Leaks dieron a conocer que, en 2022, que desde 2021 sabía por inteligencia militar que este tipo estaba en malos pasos, Pepe Monroy. ¿Qué hicieron? Lo dejaron hasta el 2024. O sea, ¿cómo es posible, Pepe? Y más lejos, Alberto querido, y gracias, Víctor, siempre es un placer compartir contigo, gracias por tus palabras. Mira, más lejos lo que dice Víctor. A ver, no solamente solapan un número, solo un número a las volandas, 170 y pico mil de millones de pesos. Ya olvídate de Segalmex, que eran 15,000, no, la estafa maestra. Eso no tiene nada que ver frente a la voracidad, la habilidad y la perversión de tus amigos. Pero más lejos, y esto me parece fundamental, si son capaces de confundirte el aditivo con el diésel y la gasolina para efecto de jugar con el tema del impuesto y del IVA y cómo lo aplican, la pregunta es, esas monstruosidades físicamente, ¿qué implican en la cadena de mando? ¿Cómo va repartiendo dinero para que llegue hasta los altos mandos? Y luego, ¿dónde lo guardan? ¿Dónde lo transportan? Claro. ¿A quién se lo venden? ¿Cómo lo distribuyen? Pero entonces, como dice Víctor, Alberto, me entra la duda. Igual que le hacen a la gasolina, al diésel, al aditivo, pues también le pueden hacer a la droga y al fentanilo. A las armas. Y también le pueden hacer a las armas. ¿Qué Sí, hubo? exacto. Y entonces sí, ya no tiene límite la posibilidad del riesgo. Por eso los norteamericanos, aunque nos pueda,
Sí. no andan tan mal, Alberto, porque ellos dicen, yo sí tengo centrales de inteligencia y acabas de dar cuenta de ello. Sí. Un año antes ya se sabía que, y se le premia a Dan Augusto porque el presidente López confundió, ojo, su carácter de jefe de Estado con el líder de Morena y gobernó como el líder de Morena. Sí. Y entonces confundió la capacidad con esta especie de lealtad que se vuelve servilismo. Sí. Y entonces Adán Augusto es el clásico ejemplo del servilismo. Claro, ahora Rutilo es nuestro cónsul en Nueva Orleans, pero lo En detuvieron Miami. de que comprara una casa de $8 millones. Sí, O sea, no. ¿dónde estamos, Alberto, O sea, querido? Es una locura. Es que es una locura porque, Víctor, el presidente decía, Adán Augusto no es mi colaborador, no es mi compañero, es mi hermano. Mi hermano. Entonces, Exacto. pues de que sabía, Víctor. O sea, desde 2020 había reportes de que Hernán Bermúdez Requena estaba del lado de la maña, como le llaman ahora a los integrantes del crimen organizado. No hicieron nada, Víctor, no hicieron nada, y que no nos venga ahora el secretario, o el exsecretario de Gobernación dice, fui secretario de Gobernación y no soy ingenuo, Víctor. Es que esa es la peor parte, porque si no, vamos, cuando me dicen soy secretario de Gobernación, estamos hablando de una persona con un perfil político muy agudo. Un secretario de Gobernación no estamos hablando de cualquier puesto. Es dentro del órgano político nacional, tal vez el puesto con más peso después de la presidencia. Y sí, efectivamente, tiene razón don Augusto, no necesitas un perfil, no puede decirme un secretario de Gobernación que es una persona tonta o inocente o que se le puede ver la cara fácilmente. Es algo prácticamente imposible por naturaleza del puesto. Que un secretario le haya visto la cara cuesta mucho trabajo de creer. Claro que sí. Que haya podido moverse tanto, porque ahorita como estamos comentando, yo te lo dije hace un momento y ahorita me acaba de dar razón el maestro Carlos, yo se lo agradezco mucho. Si pueden meter contrabando de diésel, ¿qué más no pueden meter o sacar? ¿Y cuántos negocios tienes con la posición geográfica de Tabasco? Ahora, aquí como te digo, no estamos hablando de que fuera un fiscal que le echó la mano a la maña. Estamos hablando del jefe de la maña como fiscal. Esto ya, perdón, pero parece película de Woody Allen, parece película de bananas. Sí. Otra, este escándalo está creciendo más. Esto del huachicol no ha terminado. Esto del huachicol fiscal está iniciando. Y ha habido muchas filtraciones que también no podemos creer que hayan sido de la nada. Que de repente todo el archivo del caso llegó a distintos medios de comunicación de la nada, no me la creo. Que de repente tuvimos toda la información de cuánto dinero tiene Adán Augusto, que son millonadas. Vamos, ahora resulta ser que el señor pasó de ser un pobre pyme de Tabasco a ser un gran empresario de Nvidia. No, es que él dice que era el mejor notario de Tabasco y por eso todo el mundo lo contrataba. Pues sí, y está en 2 años recibió 85 millones de pesos por asesorías, por sus actividades empresariales. Y cualquiera que te dé un curso de PLD y FT, prevención de lavado de dinero, como los que nosotros damos en la oficina, te va a decir que un notario tiene que ser sujeto de investigación siempre. Y cuando tienes comportamientos atípicos en el promedio del Estado, es para prender un foco rojo y reportarlo. No estoy diciendo que Dan Augusto haga o no haga. No lo estoy acusando de nada. Pero sí te pide muchas veces el marco legal voltear a ver qué está pasando. Sí, una notaría es un gran negocio, por supuesto, pero resulta ser que sus papás le dejaron millones de dólares en Estados Unidos, departamentos, y le salen más propiedades que al Italia. Oye, Pepe, porque déjame preguntarle a Pepe, formaba como secretario de Gobernación parte del famoso gabinete de seguridad. O sea, el presidente anterior nos decía, todos los días nos reunimos a las 5 de la mañana para ver el parte. Ahí estaba el exsecretario de Marina, que también ya está señalado por sus sobrinos políticos, Pepe, el propio secretario de Gobernación, que no tenían información, ¿o qué? Y hasta 2024 Hernán Bermúdez Requena dice, ya van sobre de mí, vámonos, y lo encuentran en Paraguay. Entonces, ¿ante qué estamos, Pepe? Pero más lejos, Alberto querido, más lejos, de acuerdo a la ley, mientras no se haga otra modificación, quien temporalmente supliría la ausencia del presidente o la presidenta es el secretario. Tú imagínate nada más en manos de quién estaríamos. Pero ahora la otra, no solamente no son castigados,
son premiados. Lo hicieron senador ante la imposibilidad de ser candidato a la presidencia de la República y lo hicieron coordinador de la bancada. Y cuando a alguien se le ocurrió decir, vamos a pedir el desafuero, se le fueron a la yugular los morenos y los verdes y los aliados y los del trabajo, que son como los bambúes, van para donde vuela el viento, no tienen ni ideología y van al mejor postor, y se pararon de pestañas. ¡Oh! ¿Cómo vamos a desaforar? ¿Cómo se le va a hacer juicio político? Que enjuicien primero los miros pendientes, que la Cámara saque. A ver, estamos hablando de un coordinador del partido en el poder. Sí. Alberto querido, tengamos claro este contexto. Entonces hay cinismo, hipocresía, mentira. ¿Cuál narrativa? ¿Cuál primero los pobres? ¿Cuál no mentir y no robar? Y este ejemplo, el de Adán, con su secretario de seguridad, a mí me parece, voy a dejar un pronóstico, igual me equivoco, sí, pero a mí me parece que es de los grandes hilos que el gobierno norteamericano va a empezar a jalar y en donde a quien van a meter en un dilema es a la presidenta Sheinbaum, porque la presidenta Sheinbaum la tiene de pechito y la tiene de pechito diciendo, perdóname Andrés Manuel o como le llame, no pude más defender lo indefendible. Sí. Así que con la pena. Y yo no te di una puñalada por la espalda, pero no puedo con el poder norteamericano. Y ellos sí traen inteligencia. Por eso Adán sale de manera abrupta, además torpe, mal manejado, no sabe manejarse con los medios, información confusa, retador en su lenguaje corporal, etcétera, etcétera, porque evidentemente él sabe sí, que en el fondo, si nosotros no, los norteamericanos tienen el expediente completo. ¿Van a proceder en contra de él? ¿Cómo lo ves, Víctor Valdivia? 30 segundos. Coincido, para mí es la punta de un iceberg enorme que todavía no vemos cómo termina. Sí, yo también creo que están jalando hilo, y si no lo hacen los norteamericanos, deberíamos hacerlo nosotros. Si no lo hace la autoridad, la sociedad civil. Porque todo lo que estamos hablando, todo lo que hay ahí dentro es un chiquero de lodo impresionante. Lo que ha salido es de terror y lo que todavía falta por salir seguramente va a ser más. Efectivamente, el lenguaje corporal nos estaba hablando de una persona que estaba muy enojado, muy molesto, que no consideraba que fuera normal que lo sacaran y también por lo mismo que podemos ver, creemos que puede haber más. Es obligación sacarlo. Exactamente, pues bueno, vamos a ver porque cada vez tiene más y más señalamientos. Pepe Monroy, Víctor Valdivia, muchísimas gracias, muy interesantes sus conceptos en torno a este gran personaje, Adán Augusto López, en el ojo del huracán. Hasta aquí este espacio de información, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias, soy su servidor Alberto García Castillo. Muchas gracias.